Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Te saluda Juan Atsuara de la plataforma Recetas de Marketing en este curso de Excel para principiantes que, como siempre te digo, nace con el objetivo de que sea fundamentalmente práctico y que lo puedas implantar de una forma prácticamente inmediata. En el episodio de hoy vamos a hablar de los gráficos. Y para eso vamos a plantearnos que, pues vamos a ver, vamos a dar un pasito a la pestañita de insertar y dentro de insertar, veis, aquí tenemos los gráficos y dentro de los gráficos, bueno, pues tenemos que, bueno, pues tenemos lo que es, vamos a verlo con un ejemplo que se ve. Imaginad que tuviéramos los habitantes de la Comunidad Valenciana. Y que tuviésemos, por una parte, los habitantes de Castellón, de Valencia y de Alicante. Bueno, pues por una parte tenemos, vamos a verlo en Castellón. Bueno, pues concretamente estaríamos hablando de que los castellonenses, pues somos prácticamente 500.000 habitantes, estoy hablando de memoria. En Valencia, pues serán 2,5 millones de habitantes y en Alicante, incluida Elche, estaríamos hablando de 1,5 millones de habitantes. Podríamos calcular el total, que lo hacemos mediante la función suma, que la tenemos aquí, ¿ves? Y al mismo tiempo, bueno, vamos a darle un formato numérico, pero sin decimales. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que consideremos a los habitantes como personas. A partir de ahí tenemos Comunidad Valenciana, lo vamos a poner en negrita y vamos a poner el total y lo vamos a poner en negrita también. Bueno, pues dentro de este inicio, veis, tenemos aquí dar formato como tabla o estilos de celda. Y entonces, veis, aquí tenemos, sobre todo en dar formatos como tabla, que podemos coger esta tabla que nosotros queramos y lo que hacemos es que le vamos a dar formato como tabla. Yo soy partidario siempre, eso ya son manías, pero bueno, de los colores grises. Creo que estamos acostumbrados a trabajar el blanco sobre negro y al final pues lo que mejor nos sale siempre sería pues ese contraste entre blanco y negro. Le vamos a dar a aumentar y lo que vamos a hacer es que, veis, aquí aparece una cosa que os enseñaré más adelante que son los filtros. Los filtros, por ejemplo, serían, veis, que por ejemplo quisiéramos solamente los datos de Castellón, es decir, podríamos deseleccionar todos y seleccionar Castellón. Al aceptar, esa tabla se convierte únicamente en los datos de una determinada provincia. Pero no quiero hacerlo así y entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo todo para que me aparezcan pues, todos los datos y lo que voy a hacer es que voy a eliminar los filtros que se eliminan desde aquí. ¿Ves? Inicio, ordenar y filtrar. ¿Veis? Ahí tenemos el filtro. Perfecto. Y nos aparecería pues una tabla con unos fondos ya predefinidos, que están todos aquí, que es donde pone formato de tabla. Ahí tenemos todos los formatos y si muchas veces con todos los que hay, aún hay gente que no está de acuerdo y que prefiere otros. Pues bueno, vamos a ver. Eso te lo puedes personalizar. Pero bueno, en principio, al final trabajamos con... Yo creo que cuanto más sencillez, muchísimo mejor, porque al final pues, resulta un poco pesado trabajar. Pero bueno, eso cada uno tiene sus manías. Bueno, pues para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí Comunidad Valenciana, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que queremos hacer, por ejemplo, un gráfico. Para hacer este gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a insertar, ¿veis? Y vamos a gráficos recomendados y ahí ya me está dando una serie de resultados. Ya me está dando una serie de recomendaciones. En principio, bueno, pues podría coger lo que es, por ejemplo, este de aquí. Le doy a vamos a aceptar. ¿Veis? Automáticamente ya me sale lo que es, por ejemplo, los habitantes de la Comunidad Valenciana. Y muy importante, ¿veis? Nos ha cambiado lo que son los menús y las pestañas que tenemos arriba. Es decir, porque hemos pasado de lo que es insertar gráfico, hemos dado paso a diseño gráfico, que está aquí. ¿Veis? Entonces, bueno, en el momento que salga, ya vuelvo a tener, los datos como los tenía. Y si le vuelvo a dar clic, ¿veis? Me vuelve a cambiar la parte de arriba. Dentro de los gráficos lo voy a suprimir y lo voy a volver a hacer
porque así veremos todos los diferentes tipos de gráficos que hay. Bueno, pues dentro de los gráficos recomendados, aquí podemos ir directamente al gráfico que nosotros queramos, o dentro de esta recomendación podemos ir dentro de todos los gráficos, ¿veis? Y aquí me aparecen todos los tipos de gráficos que tengo y sus variaciones que luego todavía podremos variar más. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los gráficos por columnas, con sus diferentes formas. O bien lo podemos tener por líneas, o bien lo podemos tener en circular, en barras, que serían lo mismo que las columnas pero horizontales, por áreas, por dispersión. Si estuviéramos hablando en bolsa podríamos hablar de cotizaciones, superficie, radial, que por ejemplo es cuando, por ejemplo, pues tenemos en una forma radial del centro hacia afuera los diferentes tipos de variables. Podríamos hacer rectángulos, una proyección solar, que sería como un anillo, podríamos hacer un histograma, cajas y bigotes, cascada, ¿veis? Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas, pero empecemos por los más sencillos. Por ejemplo, en el caso de Castellón, Valencia y Alicante, pues nos interesaría, por ejemplo, uno de columnas, y este de columnas podría ser perfectamente este que tenemos aquí, que le vamos a dar a seleccionar. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí el título de gráfico, ¿veis? Y entonces entramos dentro de lo que son los conceptos, bueno, dentro de lo que es diseño de gráfico. Primero que nada, ¿qué tenemos? Todas las posibilidades de colores que queramos para poder cambiar y coger aquel que más nos guste. Diseño rápido. Diseño rápido, digamos que es un atajo en el que podemos coger y podemos ver qué es lo que más nos interesa. Por ejemplo, pues aquí tenemos diferentes tipos de diseño, colocándonos encima de él. Por ejemplo, ¿veis? Nos gusta este, pues nos gusta este donde aparece al lado, el título abajo, el título del eje. Bueno, pues tendríamos lo que es, por ejemplo, pues no sé, vamos a coger uno sencillito y vamos a coger, pues bueno, vamos a coger uno este mismo, ¿veis? Por ejemplo, tenemos título del eje, tenemos título de gráfico y tenemos aquí lo que son, pero bueno, este por ejemplo no tiene las provincias, por lo tanto no pasaría nada, pero desde diseño rápido podemos ir a uno donde nos pongan las provincias, por ejemplo, así, este mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos este de aquí. Perfecto. Sobre esa misma base podemos coger, sobre esa misma base, ¿veis? Y podemos coger diferentes diseños. Por ejemplo, decir, mira, tenemos este, o incluso si le damos aquí a la derecha, ¿veis? Tenemos todo tipo de base de diseños. Pues por ejemplo, mira, este de aquí, por ejemplo, más modernista, este que se incluyen unos sobre otros, o estos que son, bueno, pues como esta es más a la valenciana, ¿no? Estas son como carcasas que salen hacia el cielo y aquí tendríamos lo que es caballo. Y aquí tenemos un aspecto importante que son agregar elementos del gráfico. Entonces, por ejemplo, en los elementos del eje, pues podríamos poner, bueno, pues en el eje horizontal primario, que estaría ¿dónde? Que estaría aquí, pues podríamos poner que, pues a ver, ¿dónde estás? Aquí, bueno, perdón, lo que estamos haciendo es que los ejes los estamos haciendo aparecer o los estamos haciendo desaparecer. Entonces, vamos a hacer el eje horizontal primario, vamos a colocarlo, eje vertical primario, también lo vamos a colocar, ¿vale? Tenemos lo que es el título del eje y entonces, por ejemplo, lo podemos poner en vertical o en horizontal. Pues bien, ahí tenemos título del eje. Aquí podríamos hacer ¿qué? Pues podríamos borrar y escribir ¿qué? Pues por ejemplo, habitantes. ¿Veis? Y aquí podríamos poner provincias. Perfecto, muy bien. Tenemos habitantes y tenemos provincias. Dentro del elemento del gráfico, por ejemplo, podemos poner un título del gráfico, por ejemplo, encima del gráfico. Y aquí podríamos escribir, por ejemplo, Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. ¿Veis? Tenemos habitantes, tenemos provincias, tenemos los que son diferentes. Y, por ejemplo, pues mira, ahora, por ejemplo, tenemos la etiqueta de datos, ¿veis? Lo tenemos internos, pero podemos cambiarlo. Por ejemplo, lo podemos poner arriba. O, por ejemplo, dentro de los diferentes tipos,
Por ejemplo, pues podríamos poner que esto, sobre todo, se aprende mediante mucha práctica. Es decir, dentro de lo que son los datos, por ejemplo, podríamos poner una tabla de datos y entonces que nos apareciese en un lateral, ¿veis? O en este caso abajo, y tendríamos un gráfico en el que combinamos todo esto. Yo creo que esta sería demasiada información, por lo tanto vamos a deshacer y lo vamos a dejar aquí, simplemente cambiando este 1, pues lo vamos a poner por provincias. A ver si es posible. Bueno, esto sería agregar elemento, ejes, primario. Vamos a quitar los ejes, habitantes, y aquí tendríamos provincias, y este de aquí lo vamos a eliminar para que nos quede lo que es simplemente las provincias y los ejes. Bueno, pues esta sería una posibilidad, aunque claro, decís, hombre, a mí me parece más interesante para este tipo de gráficos, a mí me parece que es más interesante, por ejemplo, el de círculos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar el tipo de gráfico, ¿veis? Podemos irnos al circular, porque claro, estos cuando son variables que al final son partes de un total, pues es mucho más fácil coger e irnos directamente aquí. Entonces diríamos, bueno, ya hemos cambiado los colores, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Es decir, mira, cogeríamos Castellón, Valencia y Alicante, cogeríamos Castellón, Valencia y Alicante, iríamos a insertar gráficos recomendados, nos iríamos aquí al de círculos, ¿veis? Que está aquí, circular, y entonces a mí, por ejemplo, me parecen muy interesantes los de tartas, porque creo que son los que mejor se acometen para esta situación. ¿Veis? Aquí lo mismo, dentro de estas tartas, pues podemos poner aquel que nos parezca más interesante. ¿Veis que hay un montón de modelos predefinidos que ya nos dicen cuál es el modelo que nosotros queremos, con sombra, sin sombra, etc. ¿Dónde pone columna? Pues podríamos poner pues Comunidad Valenciana. Y ahí tendríamos lo que es la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante. Y veis que lo que es, bueno, podríamos cambiar los colores, como siempre os he dicho, para aquellos... Es decir, hay tantas variedades que, pues por ejemplo, decimos, oye, pues me gusta esta combinación de aquí. Pues la podemos quedar así, Castellón, Valencia, Alicante, 56%, ¿vale? Y una vez tenemos esto, es importante ya que nos acostumbremos a coger y decir, mira, ¿ves? Aquí tenemos toda nuestra información y podemos moverlo sin ningún tipo de pegas. Estos, por ejemplo, también tienen la característica que se pueden separar. Por ejemplo, si quiero separar Castellón, por ejemplo, pues lo podría separar. Cogería el quesito de Castellón, lo expandiría, y si cojo el de Valencia y lo uno, ¿veis? Pues lo podría unir a Alicante y decir, mira, Castellón, ¿veis? Se pueden hacer muchísimas cosas, ¿veis? El 11% respecto al total de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora en el próximo vídeo vamos a hacer un ejercicio y ya veis que es muy interesante, pues bueno, todo lo que son gráficos. Aquí yo que os recomendaría, bueno, los gráficos se pueden copiar, es muy importante, ¿veis? Y si estáis trabajando con Word y estáis haciendo algún informe, bueno, vamos a acabar simplemente explicándoos que podemos coger, lo podemos pegar, ¿veis? Y esto se queda como una imagen. Esta imagen, ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, la podemos poner de esta forma que está detrás del texto y lo podemos mover. Pues aconsejo trabajar de esta forma, con lo que es dentro de lo que es las opciones de diseño, acudir a esta fuente que es delante del texto, con lo cual no nos afectará y, por ejemplo, si tuviéramos que hacer algún tipo de informe, pues lo podríamos hacer en Word. En Word también hay gráficos, pero no os los aconsejo. ¿Veis? Aquí dentro de insertar tenemos lo que son gráficos, que son muy parecidos, pero no son los mismos. Es decir, ¿por qué? Porque si aquí quisiéramos hacer un gráfico, por ejemplo, circular, ¿veis? Pues entonces le damos a aceptar y ¿qué es lo que nos ocurrirá? Nos ocurrirá algo parecido. Gráficos de Microsoft Word, ¿veis? Que son parecidos. Son parecidos a lo que es Excel, pero teniendo Excel, y normalmente yo creo que esa herramienta la tiene todo el mundo, pues no tiene mucho sentido el coger y decir, bueno, pues vamos a, ¿veis? Es parecido, porque claro, son todos primos hermanos. Fíjate que lo que es el interfaz de gráficos de Word es muy parecido al de Excel. Pero bueno, mi consejo es que lo hagamos en Excel. Oye, en definitiva,
no hay mayor problema. Lo hacemos en Excel y luego le damos a copiar y pegar y solucionado. Pues nada, que tengas un buen día. Estuvo contigo Juan Azuara de Recetas de Marketing y nos vemos en el siguiente vídeo.